mucho y entre todos los temas que me interesan y que me gustaría compartir, pues el que elegimos para el día de hoy tiene una mezcla de varios componentes, ¿no? Por un lado está la presencia del señor Gurdjieff, de Gurdjieff como el guía espiritual, como guía de la transformación de nuestro ser, y dos elementos muy importantes de la enseñanza, ¿no? Por un lado, la atención y por otro lado, el asombro, que en principio uno podría pensar que no tienen nada que ver, y hoy vamos a tratar de explorar esa relación y esa conexión y cómo juntando esas dos podemos despertar a la vida, ¿no? Que es un poco de lo que va el camino espiritual, ¿no? Como despertar a esta vida que nos rodea y que nos puebla. ¿Mm? Entonces yo quería empezar con una reflexión o compartiendo una anécdota muy mundana y cotidiana que me ha sucedido esta mañana. Cuando yo iba en el coche, en en un desplazamiento rutinario y habitual, que es llevar a mis hijos al colegio, tienen 5 años, casi 6, y cuando iba yo ahí en mi piloto automático, ¿verdad? En el coche por una ruta habitual a un lugar habitual, de pronto oigo, ¡Hala! ¿No? Uno de mis hijos, ¡Hala! Y yo digo, ¿pero qué pasa? Mira, papá, el campo está helado, ¿no? Y de pronto, efectivamente, había una zona, una zona de hierba, ¿no? Con el campo totalmente helado, ¿no? Hoy ha helado por la mañana, ¿no? El campo estaba blanco, el campo estaba hermoso. Y mi hijo ha dicho, ¡hala! Mira, papá, ¿no? Mira, papá. Y en ese momento, que yo estaba en mi estado de sueño, he despertado, ¿no? He despertado a lo que me rodeaba. Y ese ala, ¿no? Es como un suspiro que viene precedido de un movimiento de asombro, ¿verdad? La mandíbula cae, los ojos se abren, la respiración se detiene, el tiempo también, ¿no? Es como entrar en una dimensión de la existencia que es eterna, que es misteriosa, que es mágica y que está a nuestro alcance, ¿no? Ese ala, ¿no? Tan profundo, tan, digamos, conectado con el momento presente, me hizo parar y hacer una foto, ¿no? Realmente la imagen era hermosa, el lugar era hermoso, ¿no? Entonces ya aquí tenemos unos elementos fundamentales, ¿no? Primero, mi hijo estaba atento. Estaba en ese momento en el coche completamente atento a lo que sus sentidos le estaban indicando. Estaba conectado en el momento presente. Su padre estaba en piloto automático, tenía prisa por llegar al colegio porque llegaba tarde a una reunión, ¿no? Elemento inicial y fundamental, la atención. Cuando mi hijo está atento, está abierto. Y cuando está abierto, se da cuenta de lo que le rodea, de las pequeñas maravillas que le sorprenden y que le despiertan. Explorar la naturaleza con tu hijo es sobre todo una cuestión de estar receptivo a lo que encuentras a tu alrededor. Es volver a aprender a usar tus ojos, oídos, nariz y yemas de los dedos, abriendo los canales de las impresiones sensoriales en desuso. Miramos alrededor con tales ojos que no ven que somos parcialmente ciegos. Recuerdo una noche de verano. Era una noche clara, sin luna. Con un amigo fuimos a un cabo que era casi una isla pequeña. Allí, en el horizonte, remoto y lejana, la frontera del borde del espacio. Nos tendimos y miramos al cielo, y al millón de estrellas que brillaban en la oscuridad. La noche estaba tan en calma que podíamos oír el ruido de las boyas sobre el acantilado más allá de la boca de la bahía. Unas pocas luces ardían en las cabañas. Mi acompañante y yo estábamos solos con las estrellas.
Nunca las había visto tan hermosas, el río brumoso de la Vía Láctea fluyendo a través del cielo, los dibujos de las constelaciones brillantes y nítidas, un planeta centelleante más abajo en el horizonte. Una o dos veces un meteorito se consumió en su camino hacia la atmósfera terrestre. Y entonces hay un mundo de cosas pequeñas que pocas veces se ve. Muchos niños, quizás porque ellos mismos son pequeños y están más cerca del suelo que nosotros, se dan cuenta y disfrutan con lo pequeño y que pasa casi siempre desapercibido. Quizás por esto es fácil compartir con ellos la belleza que solemos perdernos porque miramos demasiado deprisa. Algunas de las más exquisitas obras de la naturaleza están a una escala de miniatura. Otros sentidos, aparte de la vista, pueden evidenciar posibilidades de deleite y descubrimiento. Roger y yo, de madrugada, ya afuera, hemos disfrutado del penetrante olor del humo de la madera que viene de las chimeneas de las cabañas, el olor de la bajamar, esa maravillosa balada coordinada de tantos olores disociados de las algas y los peces. También escuchar puede ser una fuente todavía mayor de infinitos placeres, pero que requiere ser cultivada conscientemente. Yo sé de gente que me ha dicho que nunca ha oído el canto de un zorzal, a pesar de que las frases de este pájaro, como tintineos de campanillas, hayan estado resonando en sus jardines cada primavera. Y por último, el mundo de los niños es fresco y nuevo y precioso, lleno de asombro y de emoción. Es una lástima que para la mayoría de nosotros esa mirada clara, que es un verdadero instinto para lo que es bello y que inspira admiración, se debilite e incluso se pierda antes de hacernos adultos. Esta maravillosa señora, Rachel Carson, dedicó su vida, ¿no?, es una de las pioneras del movimiento ecológico realmente, ¿no?, del contacto con la naturaleza, de ese respeto. ¿Esto es lo que funciona? Ah, ok. Pero aquí me interesa rescatar un tema, ¿no? Y es que el asombro o asombrarse ante la existencia no es algo que se aprenda, sino que es algo que se olvida. Es algo con lo que nacemos y es algo que olvidamos. ¿Y los niños? ¿Qué es lo que tienen los niños que están en ese estado, ¿no?, en ese lugar de asombro? Me viene esta frase poderosa, este mandato, ¿no? De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Sabemos que los evangelios nos están hablando de dos niveles, ¿no?, de un nivel inferior y de un nivel espiritual en el hombre. El reino de los cielos no es ningún sitio lejano, no está en las estrellas ni detrás de las estrellas, es un estado de experiencia, un estado de conciencia aquí y ahora, al que podemos acceder o del que podemos estar desconectados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen los niños? ¿Qué me podéis decir acerca de los niños, de cómo son los niños? Vamos, quiero oír algo. Inocencia. ¿Qué más? Curiosos, espontáneos, están puros. Tienen tiempo, tienen tiempo. Son libres, sensibles. ¿Qué más? No llevan máscara, son ellos mismos.
Qué maravilla. ¿Perdón? Alegres. Maravilla. ¿Qué más? Sin prejuicios. No están juzgando ni están comparando. ¿Qué más? Son santos. Claro que sí. ¿Qué más? Receptivos. ¡Wow! ¿Y si nos acordáramos que nosotros hemos sido niños y que todo eso está dentro de nuestro, vamos a llamar, niño que llevamos en algún lugar oculto, en algún lugar eh, enterrado, ¿no? Esos niños están en permanente estado de asombro. El asombro forma parte de su vida, es cotidiano, y la conexión del asombro con el misterio de la vida, ¿verdad? Entonces, volveremos al tema de los niños y volveremos a estas características, ¿no? Tan bellas, ¿no? Es como que ganas de ser niño. Pero es que hay un mandato, no es solo que ganas, sino, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, es decir, como todo esto que habéis nombrado, no entraréis en el reino de los cielos. Como si ese estado, recordad que eso es un estado aquí y ahora, no es el reino de los cielos que cuando me mueras y no, nada de eso, es aquí y ahora. Depende de que nos volvamos como niños. Ok, importante. Sola, como todos en lo singular, escucho el entusiasmo del búho y del ruiseñor, del viento y de las olas. Y luego, como la paz que sigue a las palabras perfectas, el silencio. Para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. La primera es de Mary Oliver y la segunda de William Blake, ¿no? Es decir, está a nuestro alcance, ¿no? Está aquí y ahora la posibilidad de ver el mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor. Muy bien, pero ¿qué es esto del asombro? ¿Qué causa, qué provoca y a dónde nos lleva el estado de asombro o la emoción de asombro? Quizás podemos empezar por definir un marco conceptual de qué es el asombro. El asombro es una respuesta emocional a un estímulo que puede ser tanto físico como conceptual que causa algo extraordinario. Es algo extraordinario. Es decir, está fuera de lo común. ¿Sí? Es algo que está fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Y luego investigaremos si tenemos que estar todo el día viendo cosas extraordinarias o si podemos hacer que lo ordinario se vuelva extraordinario, que es el segundo camino. Esta emoción, que está últimamente siendo investigada por psicólogos en Berkeley, el Research Center, están descubriendo lo que causa a nivel físico. Están descubriendo que causa una producción de serotonina, de dopamina, de oxitocina, de una serie de hormonas y sustancias químicas en el cuerpo que nos hacen estar más fuertes. Nuestro sistema inmunológico se refuerza, se potencia. Nos hacemos más sanos con el asombro. También han descubierto, haciendo experimentos, colocando a un grupo de personas bajo unas secuoyas, ¿no? Ahí en los bosques de California, unos árboles de 150 metros, no lo sé, pero muchos, ¿no? Colocándolos ahí durante
5 minutos, comprobaron que ese grupo, frente a un grupo no colocado en un entorno similar, tenían una conexión con el otro, es decir, sus habilidades prosociales se habían despertado. Es decir, el sentimiento de ser uno, de conexión, de cohesión, de generosidad, de ayuda al otro, al grupo, se despertó. Pero es que además esas personas reportaron unos índices superiores en cuanto a felicidad, productividad y la sensación de tener tiempo. ¿Quién decía antes que tiene? De pronto se sentían con tiempo. Es como si ese tiempo que corre, no se sabe de dónde y a dónde, se hubiese detenido. Y por tanto estaban más proclives a donar tiempo, a ayudar a los demás, ¿no? Pero había todavía una cosa más que detectaron, ¿no? Y tiene que ver con que esta emoción, junto con otro pequeño grupo de emociones o de sentimientos, es una emoción esencial, trascendental, que conecta con nuestro lado espiritual. ¿Y esto cómo lo demostró o cómo lo probaron, ¿no? Lo que vieron es que el sentido del yo, de este yo con el que estoy identificado, este personaje que me creo ser grande pero en realidad no soy, de alguna forma se apaga o se suspende durante unos minutos ante esta experiencia de asombro. Cuando ese yo es, digamos, puesto en off, lo que emerge es esto que soy de verdad, esta esencia, esta verdad en mí que de alguna forma está oculta, ¿no? Detrás de esa sensación de yo. De esa manera, la conexión con el misterio, y esto es un gran descubrimiento que están ahora haciendo, no tiene solo que ver, o este sentimiento de lo misterioso, de lo, vamos a llamar, trascendental, no solo está conectado con un sentimiento religioso, porque hasta ahora se consideraba que todas esas emociones venían a causa o causadas por una práctica religiosa, una práctica espiritual, etc. Esto ha demostrado que el asombro conecta con el mismo sentimiento que, digamos, la oración. ¿Sí? O sea, fijaros qué cantidad de efectos positivos a nivel inmunológico, a nivel social, a nivel trascendental. Y por si fuera poco, cuando uno investiga, ¿no? Porque es un mundo apasionante este del asombro, uno investiga un poco y descubre que el asombro, y eso nos vamos a dónde nos lleva, es la puerta o es el germen de la filosofía. Y allá, hace unos cuantos miles de años, Aristóteles y Platón ya lo escribieron, que el asombro es lo que nos abre a cuestionarnos por aquello de lo que admiramos, aquello que nos causa admiración, ¿no? Entonces, de alguna forma, no solo nos conecta, sino que también nos invita a cuestionarnos, a aprender, a investigar, a ser curiosos, a no dar las cosas por supuestas. Porque lo que distingue el asombro del no asombro es que damos, en el momento en el que caemos en, que ahora entraremos en esa parte, cuando damos las cosas por supuestas o por sabidas, el asombro se apaga, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí. Entonces, el germen de la filosofía tiene que ver con el asombro. Pero es que además el asombro nos conecta con nuestra creatividad, con nuestra capacidad de aprender, ¿no? Nuevas cosas, con la investigación. Recuerdo hoy, esta mañana, después de ese ¡hala!
¿verdad? De ese momento en el que se detuvo el tiempo, vino sucedido de una pregunta, y es, ¿pero ha nevado? ¿No? O sea, ¿qué es lo que ha pasado aquí para que este campo esté blanco? Porque yo no veo nieve, no, ¿no? O sea, el mismo niño, después de ese momento de asombro, conectó con, ¿y esto cómo sucede? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? ¿Sí? Es decir, se abre a una experiencia nueva, a un conocimiento nuevo. O sea, qué maravilla esto del asombro. Albert Einstein, lo más bonito que podemos experimentar es el misterio. Es la fuente de todo arte verdadero y de toda ciencia. Aquel a quien sea extraña esta emoción, aquel que no pueda detenerse o maravillarse y permanecer absorto de asombro, es como un muerto. Sus ojos están cerrados. Lo dijo Albert Einstein. Es la fuente de todo arte verdadero y de toda ciencia, ¿verdad? Es decir, ¿qué es como estar como muerto? ¿Qué significaría entonces eso de estar muerto? O estar como muerto. Estar muerto que intuimos lo que es. Pero, ¿cómo lo perdimos? ¿Cómo perdimos eso con lo que vinimos? Eso con lo que llegamos a esta tierra, todos y cada uno de los que estamos aquí, llegamos con esa sensibilidad, esa apertura, esa conexión esencial. El cerebro procesa, según estudios recientes, 400.000 millones de bits de información por segundo, pero solo somos conscientes de unos 2.000 bits. Esto ya nos da una información. Pasan por nuestra mente cada día alrededor de 60.000 pensamientos, de los cuales el 95% se repite día tras día y el 80% son negativos. Fijaros el panorama. El panorama de hace unas pocas transparencias a este panorama, ¿no? No sé qué ven. ¿Cómo sucedió esto? ¿No? Y aquí es donde el señor Gurdjieff nos explica o nos brinda una ruta de comprensión, ¿no? Nacemos como seres esenciales, como esencias que desde un plano superior aterrizan en este plano para experimentar y aprender. Esto es todo. Experimentar y aprender. Y quien experimenta y tiene que aprender es nuestra esencia, nuestro verdadero yo. Pero esto está construido de tal forma, este juego, de tal forma que la esencia, cuando aterriza y nace, y el niño es puro, y es santo, y es bello, y es alegre, y todo esto, ¿verdad? Poco a poco, primero porque cae en un mundo de dormidos, y segundo porque la naturaleza ha provisto y ha decidido que para que esa esencia crezca, igual que una semilla, necesita de una cáscara que la proteja, una cáscara que la haga fuerte y que eventualmente se rompa para que esa semilla brote y crezca y florezca. Pensad en la esencia como una semilla, ¿verdad? Como una semilla alrededor del cual hay una cáscara, una nuez, por ejemplo. Dentro de la nuez, que es dura y fuerte, hay un fruto, ¿no? Vamos a pensar que es eso, la esencia. Así el niño, a medida que va creciendo, y aproximadamente a la edad de 5 o 6 años, en la edad en la que están mis hijos, y yo lo veo día a día, como la curva, vamos a decir, de la esencia va durmiendo y va emergiendo
el sentido del yo. Aquí estoy yo y yo soy esto que estoy construyendo y que está construido de las cosas que voy aprendiendo, de lo que mi papá dice que es bueno y de lo que es malo, de lo que la sociedad aprueba o desaprueba y de todo un conjunto de ideas, nociones, conceptos que voy integrando en una parte nueva, que no he venido con esto, he venido limpio, puro, santo. Y todo esto va conformando, vamos a decir, una cáscara, una película que rodea esa semilla esencial que sigue estando ahí, sigue estando pura, sigue estando santa. Imaginaros como dos curvas, ¿verdad? La esencia empieza a caer y la personalidad, el personaje, antes hablaba alguien del personaje, el personaje empieza a emerger. ¿Sí? Hasta aquí todo bien. La esencia se echa a dormir, o digamos se vuelve pasiva, el personaje se vuelve activo. El personaje está llamado a ser nuestro envoltorio. Y el señor Gurdjieff decía que cuanto más fuerte sea el envoltorio, cuanto más fuerte sea la personalidad, con mayor fuerza puede crecer la esencia. ¿Verdad? Un concepto que a priori parece raro, ¿no? Pero que se torna muy importante e interesante. En ese proceso de identificación con el yo o con el personaje, el niño, nosotros, todos y cada uno, vamos desplazando nuestra sensación, nuestra sensación de yo, de lo que era la esencia, a lo que es mi personalidad. En ese momento, a medida que eso va sucediendo, la mente, el pensamiento, comienza a ocupar un centro de gravedad. Imaginaros, 60.000 pensamientos, yo no sé, ¿no? Empieza a ocupar una relevancia especialmente importante que en el niño no existe. El niño es pura emoción, ¿verdad? Puro, está conectado. Entonces, a medida que el pensamiento se desarrolla y la identificación con el pensamiento se cristaliza, sucede algo para lo que, digamos, que no estaba diseñado que sucediera. Aquí es donde sucede como la caída, el olvido, el error, vamos a llamarlo, ¿no? No es ningún error, pero... Y es que ese personaje o esa mente, que está en distintos niveles, toma el mando de mi vida. Como si un invitado que invitas a cenar a tu casa, de pronto te echa y dice, no, es que esta es mi casa. Y tú dices, pero espérate, no, que el invitado eres tú. Pues no, desde hoy en adelante, esta casa es mía. Y esta casa es mi vida. O sea, tu vida y la tuya. Y la tuya también. La vida de todos. Este personaje toma posesión de nuestra vida. ¿Ok? Pero es que lo que provoca esta posesión es que este personaje, imaginaros, tiene miedo. Tiene miedo porque está ocupando un lugar que no le corresponde. Tiene miedo porque está construido en base, o digamos que su naturaleza necesita de la seguridad. La seguridad. Entonces pone alarmas, establece todo un sistema de protección por el cual decide que todo lo que con lo que vive es conocido. Es como si en aras de esa seguridad cerrara las puertas de toda la casa y dijera, yo aquí me atrinchero y vivo, digamos, en esta penumbra. Cerrar las puertas significa cerrar nuestros ojos, cerrar nuestra nariz, nuestros oídos, nuestras yemas.
y empezar a vivir la vida como si todo fuese conocido, como si todo yo ya lo supiera, como si nada nuevo ya pudiese venir. ¿Os suena un poco? ¿A quién le suena esto? ¿Sí? ¿Solo dos? Bueno, me consuela. No sé si me consuela. ¿Alguno más? Es decir, se produce una clausura, ¿verdad? Hay un cierre interno. Y entonces las puertas de nuestra percepción también se cierran. El señor Gurdjieff decía que es cuando nuestra parte más automática del centro intelectual, que él llamaba el aparato formatorio, fijaros, es un nombre un poco estrambótico, pero le llamaba aparato, ¿no? Un poco en la línea de eso. Ese aparato lo que hace, y él ponía una analogía, es responder a los estímulos externos de una forma siempre repetitiva y conocida. Es decir, se instala y se instaura el hábito de pensamiento, el hábito de sentimiento y el hábito de movimiento. Y de esta manera caemos en el sueño del automatismo, en el sueño de dar todo por supuesto, de dar todo por conocido. En esa mente pequeña no puede entrar el asombro. ¿Cómo voy a asombrarme de nada si yo ya lo sé todo, ¿no? Si tengo miedo a no saber, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que está muy mal visto esto de no saber algo, ¿no? Pero sin embargo Sócrates, hace también unos cuantos miles de años, ya lo decía: yo solo sé que no sé nada. Y en ese no saber nada me abro. Hay un movimiento de apertura, ¿verdad? De estar disponible, receptivo y sensitivo. De esa manera, más o menos, ocurre la caída, ¿verdad? Que es la parte anterior, vamos a decir, cómo lo perdimos, cómo caímos, cómo perdimos ese paraíso en el que nacimos y que de pronto llegamos a un mundo repetitivo y negativo. Porque si solo fuera repetitivo, bueno, como un robot, ¿no? Que repite, pero es que encima o debajo es negativo. Es decir, encima causa daño, nos causamos daño y causamos daño a lo que nos rodea, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál es la salida? ¿Cómo podemos crear asombro? ¿Es posible? ¿O es posible? ¿O cómo hacemos para recuperar esta capacidad? ¿Para volvernos como niños? Si las puertas de la percepción se purificaran, todo se le aparecería al hombre como es, infinito, pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna. Esto lo escribió Blake hace casi 300 años, ¿no? Y es absolutamente tal cual, ¿no? Nos metemos en nuestras estrechas rendijas de la caverna, desde ahí no vemos, no recibimos. Así que esas puertas de la percepción, ¿cómo las podemos purificar? En los años 60 del siglo pasado hubo todo un movimiento, ¿verdad? Con Aldous Huxley y varios investigadores que trataron, The Doors, ¿no? Todo un movimiento que dijo, ¿y cómo lo purificamos? Y entonces encontraron estas sustancias, ¿no? Milenarias que la Madre Tierra nos ha puesto a disposición para abrir, para conectar con ese misterio, ¿no? Y hablamos de la mescalina, del LSD, que luego se
sintetizo, etcétera. Ese camino, lo que sucede es que depende solo de la sustancia, ¿no? La sustancia lo que hace es mostrarnos, es como hace off, ¿verdad? Hace off en todo ese ruido mental, lo apaga y simplemente emerge el mundo real, ¿no? O el mundo, el infinito se nos muestra. Ahora, hay otro camino. Es el camino, digamos, de la purificación interna, ¿no? De la transformación o de la reconexión con eso que hemos perdido o de lo que nos hemos olvidado, ¿verdad? Hace cuestión de un mes también, la verdad es que los viajes en coche con mis hijos son provechosos. Volvía en esta ocasión del colegio y tras unos minutos de silencio y de paz, de pronto uno dice, papá, se puede soñar despierto. Y entonces yo cojo y en el coche cojo el móvil que lo tengo aquí y le doy notas de voz. Espera un momento. Notas de voz, grabar, porque digo, esto, esto hay que grabarlo. Y le pregunto, bueno, ¿pero cómo es eso? ¿Qué quieres decir con que se puede soñar despierto? Me dice, mira, papi, pues ahora, yo estaba aquí en el coche, estaba en el coche y he empezado a pensar que íbamos en un tren y de pronto el tren se paraba y yo me bajaba, no, perdón, y tú te bajabas y yo me quedaba en el tren y se cerraban las puertas. El tren arrancaba y claro, de pronto me tuve que ir corriendo donde el maquinista, lo quité de en medio, paré el tren y entonces abrí la puerta y te encontré de nuevo. Y le digo, bueno, ¿y eso? Y claro, y le digo, ¿y eso por qué es soñar? Claro, eso es soñar porque eso no es verdad. Eso lo dijo el otro, porque son mellizos, entonces se complementan. Claro, eso es soñar porque eso no es verdad. Es como esta noche que yo me he despertado y estaba soñando una cosa y no era verdad. O sea, fijaros. Soñar, y entonces decían, es lo mismo. Soñar dormido, estás soñando y cuando te despiertan te das cuenta de que es mentira o de que no es real. Y estar soñando despierto es lo mismo, porque en el momento que me he dado cuenta es como si me hubiese despertado. Estoy por traerlos aquí, claro, a dar una charla, porque es realmente asombroso, ¿verdad? Pero entonces, ese soñar despierto, ¿no? ¿Cómo podemos, que esto quizás tiene que ver más con la anterior parte, ¿no? Con la de estar soñando, con la de estar dormido. ¿Cómo podemos hacer para limpiar, abrir y volvernos sensitivos? Y aquí es donde viene el siguiente elemento de la conferencia que es la atención. ¿Sí? Que hemos hablado un poquito del asombro, del Gurdjieff y la atención. La atención es esa capacidad, esa cualidad, esa potencialidad que tenemos de conectar con algo, vamos a decir. Hay ahora mismo en el planeta una guerra total por la atención de cada uno de nosotros. Porque cuando atrapo tu atención, eres presa de lo que yo quiera. ¿No? Es como una especie de hipnosis. ¿No? Y vivimos en ese estado, en estado disperso, cada vez más aparatos, cada vez más inmediato. ¿No? La dispersión es la destrucción de la atención. Y la destrucción de la atención es la destrucción de nuestras posibilidades de despertar. Lo repito. La destrucción de la atención es la destrucción de nuestras posibilidades de despertar. O sea, no es un tema menor, es un tema muy importante, la atención. Para los niños, absolutamente fundamental. Y para nosotros tiene que ver con esta posibilidad
de volver a despertar. Así bien, llegados a este punto, lo que os quiero proponer es un pequeño ejercicio para dirigir nuestra atención y explorar o tratar de ver cómo cambia nuestro estado y si es posible despertar a una energía más consciente o a ver qué nos encontramos. ¿Os parece? ¿3 minutos? ¿Sí? ¿Vamos bien de tiempo? Muy bien. Pues igual podemos apagar un poquito las luces para no estar aquí como en... Eso es. Fenomenal. Así como que... Muy bien. Entonces os invito a colocaros en una posición cómoda. Cada uno, cada una sabe que encuentre una posición cómoda en la que esté apoyado, relajado, ¿verdad? Con las manos sobre el regazo, sobre las rodillas, donde te encuentres cómodo en este momento. Y os invito a hacer varias respiraciones profundas, poniendo el énfasis en la exhalación, en el suspiro, en el dejar ir. Siento la postura de mi cuerpo y con cada exhalación siento cómo me relajo un poquito más, como si fuese soltando el peso del día, el peso de la vida. Voy soltando y voy conectando con esta sensación de estar aquí y ahora, de estar totalmente en este lugar y en este momento. Y ahora os invito a llevar vuestra atención a la palma de la mano derecha, sintiendo cómo está apoyada, quizás sobre la rodilla, quizás sobre la silla. Y concentro toda mi atención en esa sensación de la mano derecha. No hay ahora nada más importante. Cualquier pensamiento que te lleve, simplemente vuelves a tu mano. Y ahora os invito a llevar vuestra mano derecha, a frotaros, quizás con las dos manos, a frotaros los ojos, que los tenéis cerrados, como si estuvieseis dando un masaje relajante y liberador a los ojos. También puede ser por la frente, por las cejas. Sintiendo tu mano, sintiendo los ojos. Y poco a poco voy como soltando, lavando la mano. Y
atención, colocamos nuestra atención, todavía con los ojos cerrados, detrás de los ojos, como si pudiese habitar y colocarme justo detrás de esos órganos perceptivos que son mis ojos. Y estando ahí, lentamente abro los ojos y miro mis manos, miro con lo que, digamos, lo que yo tengo encima. Pueden ser mis manos, pueden ser mis pantalones, puede ser cualquier objeto que esté conmigo. Mi bufanda, mis zapatos. Manteniendo esta atención en la mirada. Quizás puedo levantar la mirada también y mirar a mi alrededor, mirar la sala con ojos nuevos, como si fuese la primera y la última vez que vas a ver esta sala, este lugar, estas personas. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Algo que ha visto? Gracias. ¿Has sentido el pulso de la mano? Genial. Oh. Sí. Básicamente aprender a focalizar, ¿no? Esa es la labor. Aprender a focalizar, a traer la atención, como a recogerla, ¿no? El movimiento tiene que ver con recoger mi atención y desde aquí me abro, ¿no? Desde aquí me vuelvo sensible y sensitivo. ¿Alguien más? ¿Alguna? Hemos sentido el pulso. Impresionada. De emoción, ¿no? Se ha despertado pero fijaros, sentirnos impresionadas o impresionados es cuando las impresiones sensoriales nos tocan. Nos tocan. Fijaros qué bonito. En alemán, la palabra Wunder tiene la misma raíz etimológicamente, el significado de milagro, de asombro y de herida. En inglés es wound y wonder también tienen algo que ver, pero en alemán es exactamente lo mismo. Es como si para asombrarnos tuviésemos que recibir una herida, ¿no? Algo tuviese que, esa cáscara tuviese que abrirse, ¿no? Y algo, esta vida que nos rodea, esta maravilla que nos rodea, nos penetrara, ¿no? Rompiera eso. Curioso, ¿no? La etimología siempre tiene enseñanzas, ¿no? Y así nos volvemos más impresionables. Con lo cual, todo el trabajo que tiene que ver con recoger atención, unificar nuestros centros, que esta es la otra gran enseñanza del señor Gurdjieff, dice que tenemos básicamente tres centros: pensante, sintiente y actuante, ¿no? El cuerpo. Y vivimos solo en uno de esos tres, o principalmente. Es como si recibiésemos la vida a tercios, ¿no? Vivimos a tercios. Entonces, cuando juntamos nuestras tres posibilidades de percepción, tenemos una vida mucho más rica, ¿no? Una vida triple.
Eso en el sentido de los centros, ¿no? Que también, por supuesto, los sentidos es la otra parte. Las energías, ¿no? El automatismo es la energía automática en la que, según ese estudio, normalmente funcionamos. Si repetimos el 95% de los pensamientos es que son automáticos. Sería imposible repetirlos a conciencia, ¿no? El siguiente nivel es el sensitivo, en el que soy sensible. Si estoy en automático no soy sensible. Voy en el coche, no veo el campo helado, voy en automático. Cuando estoy un poquito más despierto estoy sensitivo, estoy receptivo. Es la energía de la sensitividad. Y la siguiente es la consciente. Así que cuando dirijo mi atención de forma consciente a una parte de mi cuerpo o a mi respiración, lo que hago es liberar sensitividad. Es como si emergiera aquí un campo de energía sensitiva que me permite darme cuenta. Me permite darme cuenta. Okay. Así estoy detrás de mis sentidos. Prácticas. ¿Qué podemos hacer? Salir de la rutina. Practicar exponernos a lugares asombrosos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la naturaleza, con el arte, con la música, con la arquitectura, con la ciencia, ¿no? También hay estudios que ponen a gente debajo de un T-Rex, ¿no? Un dinosaurio, y causa este estado de estupor, ¿no? Se detiene, ¿no? Todo el ruido mental se detiene. Personajes asombrosos, ¿no? La mirada del viajero. ¿Por qué nos gusta tanto viajar? Porque vemos cosas nuevas, ¿no? Porque conectamos con esa magia de la vida, que es como, ¿por qué en mi día a día no puede haber esto, ¿no? Entonces tengo que viajar, y cuanto más lejos mejor, y cuanto más frío o lo que sea, ¿no? Tengo que ir a la playa más recóndita del planeta para a ver si después con la toalla, con el mosquito, tal, a ver si aquí, ¿no? Y no está ahí, ¿no? Convertir la rutina en sagrada. Practicar ponernos en modo asombrable, ¿no? ¿Cómo sería estar en este modo asombrable, en este modo despierto, este modo sensitivo, abierto, relajado, receptivo, ¿no? Silencioso. Muy importante el silencio, ¿no? El silencio nos abre al asombro y el asombro nos hace silenciosos. Es como un círculo, ¿verdad? El asombro me despierta y estar despierto me llena de asombro. Es decir, cuando ¡fum!, veo un rayo, veo algo, una bandada de pájaros, ¿no? Que, ¡wow!, esto me despierta del sueño previo, ¿no? Me conecta con el mundo real, no con mi pensamiento. El asombro me despierta. Y estar despierto, estar atento, me hace receptivo o me llena de asombro, ¿no? Y así tenemos este movimiento de infinito circular en el que lo de fuera me toca, me despierta, y a la vez lo de dentro me permite estar abierto y disponible ante la maravilla, ¿verdad? Instrucciones para vivir la vida, de Mary Oliver, la misma poeta que hablé al principio. Primero, prestar atención. Segundo, rendirse al asombro. Y tercero, contarlo. No te lo guardes, ¿no? Cuéntalo. Algunas fotos, ¿no?, mías, todas mías, que me gustan, ¿no?, de la naturaleza, de mi hijo. La sombra conecta con el lado misterioso, ¿no?, de la vida. La sombra me asombra. Y el asombro etimológicamente también tiene que ver con iluminar, eliminar la sombra, ¿no? Es como el rayo de luz penetra en esa caverna oscura de Blake y nos ilumina. Ese es el asombro. Por eso la sombra es tan mágica, misteriosa y conecta con eso, ¿no? Y hasta aquí. Muchas gracias por vuestro...
pregunta que sea muy asombrosa, por supuesto. Fenomenal. Entonces, este es el momento. ¿Alguien quiere decir alguna cosita? Había un momento que has comentado que, digamos, que el personaje toma el control, aparentemente es un error, pero no lo es. Sí, Según Gurdjieff o sí. pensamiento, ¿por qué no lo es y cuál sería el siguiente paso, digamos? Ujú, muy bien. ¿Se ha escuchado la pregunta? Sí. Em, que el personaje tome el control es necesario, ¿no? Como con la semilla, para que esa semilla esté protegida, para que la esencia esté protegida. Entonces, el personaje que está lleno de todas nuestras experiencias, de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos conocido, ¿verdad? Crece y nos posibilita a la esencia vivir en este plano. Digamos que sin eso, la esencia moriría, ¿no? Sería como una semilla que muere. El plan para volver a ser como niños es que, digamos, el camino, porque si recordamos que estamos aquí como esencias que hemos venido a experimentar y aprender, de lo que se trata es de usar todo ese recubrimiento del personaje, todas esas experiencias, para que la esencia crezca. Y eso sucede cuando en algún momento de nuestra vida, normalmente en torno a los 40, de ahí la crisis de los 40, la mitad de la vida, de pronto uno es como que se vuelve a cuestionar ciertas cuestiones esenciales, ¿no? Existenciales. ¿Qué hago yo aquí? ¿A dónde voy? Y no sé cuál es la otra, ¿no? ¿Y para qué? Entonces, esas preguntas son unas preguntas esenciales y tienen que despertar, están hechas para despertar el anhelo por el crecimiento de la esencia. Entonces, digamos que en esa segunda etapa de la vida, vamos a llamar la primera etapa es la del niño, ¿no? Que crece, esa esencia crece hasta los 5 o 6 años y después lo que crece es la personalidad. En toda esa segunda etapa, la personalidad es, Gurdjieff lo llama activa, es lo que mueve, es el motor, es lo que, digamos, con lo que estoy identificado, y la esencia se vuelve pasiva, ¿sí? En este juego de polaridades. Uno activo, el otro pasivo. Lo que requiere el trabajo del despertar, que es cuando viene la tercera etapa de la vida, que para algunos llega, para otros no, es cuando decido invertir esa polaridad. Y todo lo que es importante para la personalidad, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con el éxito, con la fama, con el reconocimiento, con todo lo que la vida nos proporciona y que cuando nos muramos se va a ir con la vida, igual que nuestra personalidad, todo eso tiene que, digamos, ir perdiendo su fuerza o el polo activo, ese se va volviendo pasivo, y lo que tiene que ver con mi yo real, mi esencia, va, digamos, creciendo. ¿Y dónde está la maravilla, ¿no? Como de este constructo? En que la esencia crece a costa de la personalidad. ¿Qué significa a costa de la personalidad? Significa que todos los eventos que suceden en la vida y que me hacen como personaje reaccionar de una forma o de otra, son alimento, fijaros, lo que a priori como que despreciamos, ¿no? Son alimento de la esencia en tanto en cuanto esté en un trabajo interior. Es decir, en tanto en cuanto tenga conciencia de lo que me sucede y de lo que estoy viviendo, es una experiencia y un aprendizaje de mi esencia, ¿no? Entonces ahí se abre un camino, ¿verdad? Un camino en el que las influencias de nuestro despertar espiritual no son las mismas de las influencias de la vida. Es decir, las influencias de la vida tienen que ver con lo que sucede ahí fuera todo el día, ¿no? En el trabajo, los periódicos, la política. Todo eso no está hecho para que tu esencia despierte.
está hecho para que tu personalidad crezca y seas cada vez más ególatra, digamos, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, eso es un tipo de influencias que el señor Gurdjieff llamaba influencias A, que son las influencias de la vida, y hay otras influencias que vienen del conocimiento esotérico, del conocimiento de seres que han evolucionado y que son influencias hechas para el despertar de la esencia. Entonces, en ese momento en el que yo me empiezo a cuestionar qué hago aquí, a dónde voy y para qué y todo esto, si tengo suerte, pues puedo conectar, ¿no? con una enseñanza, con un camino, porque este camino, el camino que propone Gurdjieff y tantas otras tradiciones, es un camino para el crecimiento de la esencia, no es para el crecimiento de la personalidad. De hecho, es como, por eso me hace gracia lo del crecimiento personal, ¿no? Es que esto va de decrecimiento personal, ¿no? De lo que trata el camino espiritual es del decrecimiento, de ser cada vez menos personales en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Entiendo lo que dices, pero la mente se me va al siguiente punto. Uno más. Entiendo que hoy ahora esto es Sí, así y efectivamente el camino del despertar es individual sí. y tiene que ser, pero visto en una globalidad y hacia dónde caminamos como colectivo, Ajá. entiendo que en este caso la labor de personas como Sí. tú colabora a que más gente despierte para que algún día lleguemos a un punto en el que un alma que nace pura no necesite caminar un Sí. camino de sufrimiento para Efectivamente. despertar y para que Efectivamente. podamos todos disfrutar aquí según llegamos. Eso es. Estamos en evolución, ¿no? Entonces, como individuos tenemos la posibilidad, como el salmón que nada contra la corriente, tenemos la posibilidad de evolucionar aunque el resto, digamos, aunque la colectividad no evolucione. Pero la colectividad, como tú la llamas, es en sí también un ser, ¿no? Y la Tierra también es un ser que está en evolución, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esa es una evolución muy lenta, ¿verdad? Que, bueno, la evolución, digamos, de la vida orgánica y del planeta, pues estamos hablando de millones de años, ¿no? De ese ser. Es cierto que el despertar eh, de un número, y esto creo que está hasta calculado, ¿no? Que tiene que ver con una fórmula matemática, eh, provoca el efecto, digamos, contagio, ¿no? El efecto de despertar de los demás. Ahora, eso es algo que está sucediendo, ¿no? O sea, como especie estamos en un momento, efectivamente, un momento, llamémoslo planetario, histórico, a nivel de especie humana, en la que nos estamos jugando mucho. Cuando decimos que la Tierra está en peligro, la Tierra lleva millones y millones de años existiendo y va a seguir existiendo millones y millones. Los que estamos en peligro somos nosotros, como especie, ¿verdad? O sea, con la destrucción que estamos causando, empezando por nosotros, los que estamos en riesgo de extinción somos los humanos, ¿verdad? Para ser suplantados por los robots, ¿no? Si ya Gurdjieff hablaba del automatismo hace 100 años, imaginaros ahora, ¿no? Si levantara la cabeza. Porque ahora la robotización es... hay una fuerza muy grande y hay una fuerza opuesta igual de grande, ¿no? Que tiene que ver con estos dos movimientos, el movimiento de involución y el movimiento de evolución. Por lo que todo es perfecto, ¿no? Esta involución, que es el descenso de lo absoluto y de lo perfecto a lo fragmentado, y esta evolución de lo dividido, fragmentado, separado, a la unión, ¿no? A la reunión. Y ese movimiento está en continuo suceder, ¿no? Sí. Que es que los niños también son desvalidos. Desvalidos. Sí, como desprotegidos, ¿no? Desprotegidos. Son como, Sí. como páginas en blanco, Mm. en las cuales los adultos y la sociedad
en representación de los adultos, la sociedad formada, escribe ahí unos ciertos caracteres que son los que le van a llevar irrevocablemente a separarse del resto del universo, a la separatidad, esa que hablan los orientales. La educación, en definitiva, provoca eso de una forma, es como un artificio que tenemos los adultos sobre los niños, la sociedad. Entonces yo pienso que eso es lo que había que cambiar. Totalmente. La forma de educar. ¿No le parece? Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Fíjate lo que comentaba Rachel Carson, ¿no? De cómo cuidar a las influencias en los niños, ¿no? De cómo no matar ese instinto o esa capacidad de asombro, ¿no? Eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Creo que no lo he leído, pero hay un parrafito que me voy a permitir leer, muy breve. Dice: para mantener vivo en un niño su innato sentido del asombro, sin contar con ningún don concedido por las hadas, porque justo antes habla de que ella pediría a las hadas que nunca se muriera eso, ¿no? Se necesita la compañía de al menos un adulto con quien poder compartirlo, redescubriendo con él la alegría, la expectación y el misterio del mundo en que vivimos, ¿no? Esto, fijaros, es como ya no es nada que inculcar, es no matar ese asombro, ¿no? Esa capacidad para ver, para maravillarse, para conectar con el misterio, ¿no? Y así que ahí está, desde luego, un gran reto, ¿no? En la educación y en la educación humana, ¿no? Y en cuanto a también, porque hay mucha educación ahora digital ¿no? Estamos, de hecho, yendo hacia una mayor robotización, ¿no? Cuando que lo que hace falta es permitir, ¿no? la humanización de los niños, o sea, permitirles ser los humanos que son, ¿no? Y no destruir eso. Con eso sería el juramento hipocrático, ¿no? No hagas mal. O sea, antes, si no puedes curar, por lo menos no hagas daño. Hola Íñigo, Hola. buenas tardes y gracias por tus palabras. Yo te quería preguntar, has mencionado drogas psicodélicas como la mescalina o el LSD. Sí. Hoy justamente he estado escuchando un audio de Hoffman, el que sintetizó Sí. el ácido lisérgico, y me preguntaba, parece que estos son vías rápidas para la rotura del yo. Me da la sensación de que las danzas de Gurdjieff también van por ahí, Sí. también esa rotura del yo. Tengo la curiosidad de saber si Gurdjieff experimentó con drogas. Entiendo que LSD no, porque no llegó, No había. pero Sí. quizá con drogas naturales, y si tiene alguna experiencia Sí. sobre esto. Pues no te lo puedo responder porque no lo sé. No tengo ninguna constancia de eso, ¿no? Lo que sí sé o lo que se sabe es que viajó extensamente, ¿no? Por todo Oriente, Asia Central, pero en busca del conocimiento, ¿no? Y no me extrañaría, ¿no? Porque era un hombre, desde luego, abierto a experimentar, probar y enormemente curioso, ¿no? O curioso en el sentido de buscador, ¿no? Era un buscador. De hecho, su cofradía se llamaba Los Buscadores de la Verdad. En eso estaba, ¿no? En la búsqueda de la verdad. Pero no te puedo contestar. Seguramente si hubiese nacido más tarde, el LSD lo habría probado. O en otra región, ¿no? Más en América. Sí. Al hilo de lo que estamos Sí. hablando, yo me iba... No, no hace falta, gracias. Yo me iba a la madre de todos los asombros. Hmm. Y recuerdo una historia que me contó una amiga mía periodista que durante un reportaje que estaba preparando entrevistó a una médico forense. Y esta médico forense me dijo que había algo en común en casi todos los cadáveres que ella veía, y era una expresión de asombro en el rostro. Fíjate. Entonces, enlazando con lo que estabas diciendo antes, aquello de que la personalidad al final efectivamente
Mm. Sí. Esa esencia, entonces entiendo que hay un sentido en todo esto de, bueno, yo trabajo una Sí. esencia, primero generar una personalidad, Sí. hasta llegar a un punto para que esa esencia, que, es decir, Claro. Retorne, ¿no? ¿Cuál es el fin? Sí, retorna, ¿no? Retorna a su fuente, a su origen, con experiencias nuevas, con aprendizajes nuevos y con un estado evolutivo, eh, esperamos, ¿no? Puede que haya evolucionado, puede que haya involucionado a la fuente de, digamos, de la esencia, ¿no? Eso sería otra conferencia, podríamos hablar de la escala del universo, ¿no? Del universo tanto físico, que está en una escala, desde el absoluto, las galaxias, las constelaciones, hasta los planetas, sistema solar, ¿no? A nivel físico hay una escala y a nivel, digamos, energético, de conciencia, también hay una escala, ¿no? Entonces la esencia, por decirlo muy brevemente, viene del nivel de las estrellas, ¿no? O sea, si fuese una escala de 7, que es una escala de 7, pues viene como del tercer nivel, ¿no? Ahí es como el repositorio de esencias. Esta es la... Entonces, la esencia se encarna, aterriza, experimenta, aprende, disfruta, vive la vida y retorna, ¿no? Y retorna en un siguiente viaje que Uspensky hablaba del eterno, del retorno, ¿no? El eterno retorno, así como las experiencias, o digamos, por eso también en nuestra vida, conecto un poco brevemente, nos damos cuenta que las mismas, o que se nos presentan situaciones similares, ¿no? Una y otra vez, o tropezamos con la misma piedra, ¿no? Tropezamos con la misma piedra. Y eso es porque no aprendimos, ¿no? Esa piedra que estaba ahí para enseñarnos algo, no es como suspendimos la lección de la piedra, ¿no? Entonces, el universo que es tan genial, pues nos la presenta de nuevo y otra vez, y así. Y así también, como si nuestra vida, nuestros 80 años o lo que fuera, 100 años de vida, también es una experiencia, ¿no? Es un segundo, ¿no? En la escala del cosmos. 80 años dicen que es una respiración de la Tierra, ¿no? Porque el tiempo es respiración y 80 años es una respiración. ¿Qué tal? si existe alguna técnica fácilmente aplicable para poder estar atento el mayor tiempo posible del día y saber si eso va a provocar que tengas más. Menos. Sí. Puede que te provoque estar atento a todo lo que te rodea. Sí. Sí. Hay, efectivamente, en el sistema, digamos, en la tradición de Gurdjieff hay muchos ejercicios, muchas técnicas, entre ellas las danzas, pero todas tienen algo en común, que es conectar nuestra mente con nuestro cuerpo. Digamos que esa es la llave, ¿no? Si nuestra mente y nuestro cuerpo están separados, que es el estado habitual, hay desconexión, digamos, ahí no hay. Entonces, todas las técnicas, por llamarlas de una forma, todas las herramientas tienen que ver con conectar estas dos partes. Así, cuando yo llevo la atención a mi respiración, lo que estoy haciendo es conectar mi mente con mi respiración. ¿Qué pasa enseguida? Que la mente se va. Porque ¿qué haces? ¿Qué haces ahí respirando con todo lo que tengo yo que pensar, ¿no? 60.000. Entonces está claro. Entonces todas las prácticas de meditación, de recogimiento, tal, tienen como objetivo reconectar con nuestro cuerpo. Por eso el cuerpo es tan importante, es un vehículo esencial, fundamental para nuestro despertar. No está aquí de comodín o no, es la vía, es a través del cuerpo, ¿no? A través de mi sensación, de mi respiración, como puedo venir más al presente, estar más en el momento presente y despertar. Es como un pequeño despertar cuando estoy, como cuando decía mi hijo, cuando él está aquí, claro, él no razona eso, pero cuando él está aquí ahora,
él está viendo lo que está viendo, no está soñando, ¿no? Entonces, evidentemente, esos 60.000 pensamientos se reducen, ¿no? Y esto han hecho pruebas con mindfulness. Ahora hay mucha investigación, ¿no?, de los efectos de la meditación en la corteza, en todo el cerebro, ¿no? Entonces, eso baja los niveles alfa, beta, gamma, se abre, ¿no? Normalmente estamos en el alfa, el hemisferio izquierdo es el que está continuamente ejecutando, y de pronto esto se acalla, se baja el ruido mental y florece algo, ¿no? Y se abre algo. Nos abrimos a lo superior, a lo que Gurdjieff llama los centros superiores. Los centros superiores que están aquí, el centro emocional superior, el centro intelectual superior, y que nos están, él dice, nos están llamando, nos están hablando, pero no oímos, ¿no? Es como las trompetas de los ángeles y nosotros aquí plácidamente dormidos, ¿no?, ocupados de nuestra... Así que todo el trabajo tiene que ver con un... Y él lo dice, no hay nada que hacer con el alma, no hay nada que hacer con los centros superiores. Es perfecto. Donde está el desequilibrio es en nuestros centros inferiores, nuestro sentimiento, nuestro pensamiento y las tensiones de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces vivimos en un amasijo de hábitos y tensiones mentales, emocionales y físicas, ¿no? Y es como que... Última. Cuando mencionas el simbolismo de la falsa personalidad que se cierra por miedo a Sí. sufrimiento de las influencias superiores o de calidad, o a qué tipo de influencias se cierra. Se cierra a lo desconocido, ¿no? El ego, el personaje, la mente, la característica fundamental es que tiene miedo, porque está en un lugar que no le corresponde. Entonces, ese miedo lo que le hace es pedir seguridad. Lo que necesita es seguridad, ¿no? Y la seguridad la obtiene teniendo todo controlado. De ahí la necesidad de control continuo, ¿no?, de nuestra mente, que se puede volver obsesiva, ¿no?, por controlar las cosas, por saber, ¿no? Y hay todo ese movimiento que solo pretende dar seguridad, ¿no? Realmente es una función noble, pero equivocada, digamos, que está cumpliendo o está en un lugar equivocado. Entonces, a lo que se cierra es a cualquier experiencia que, digamos, le saque de lo que conoce, ¿no? Entonces, el aparato formatorio está continuamente respondiendo a la vida en base a cosas que ya ha experimentado, que se han registrado, digamos, ¿no?, en nuestros rollos, en nuestros centros, se registran experiencias, pum, 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 esto es así, esto es así, ta, 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 vale, tengo el mapa, ya sé de qué va esto. Y todo lo que rompa cualquiera de esos constructos es, digamos, una amenaza, ¿no? Una amenaza para eso. Entonces, como eso no se puede cambiar, digamos, lo que hay que dar es como un abrazo a ese matrimonio místico del que hablaba Blake, William Blake, es el matrimonio de la esencia y la personalidad, que tienen que abrazarse. No es una lucha, sino es la comprensión de que uno está al servicio del otro, pero que están en lugares equivocados, ¿no? Es como el dueño de la casa que le han echado y tiene que volver y decir, no, no, espérate, esta es mi casa y tú eres mi sirviente, ¿no? Y entonces es como una nueva paz que se hace, ¿no? Genial. Muchas gracias.